Debo decir que creo que podría ostentar extraoficialmente el récord mundial de la escalada más rápida y absurda de una disputa de la comunidad de propietarios en la historia. Estamos hablando de una situación que pasó de cero a un equipo del Geo usando un ariete contra un todoterreno de lujo en menos de 2 minutos. ¿Y cómo llegué a este punto?, se preguntarán ustedes. Fue enteramente debido a una persona, Amalia Pervinka, la autoproclamada monarca de nuestra calle sin salida residencial, y su inmenso, casi patológico, deseo de control. Esta historia, el puro descaro del asunto, todavía me da vueltas en la cabeza. Todo comenzó cuando mi abuelo vino a vivir conmigo. No era simplemente anciano, era delicado, la encarnación viva de una vida plenamente vivida, pero que ahora requería una atención continua y amable. Su corazón era como un viejo motor cansado, propenso a fallar y pararse. Todos los médicos me habían advertido que una emergencia podía ser inminente, quizás desencadenada por algo tan simple como una tos. Irónicamente, trabajo como consultor de preparación para emergencias, centrándome en la respuesta a incidentes críticos para diversas organizaciones, e incluso coordinando ocasionalmente con las fuerzas del orden para la planificación de eventos a gran escala. En consecuencia, cuando abuelo se mudó, mi principal preocupación fue asegurar que nuestro hogar fuera un santuario, ciertamente, pero también un lugar donde la ayuda pudiera llegar sin obstáculos, e instantáneamente si fuera necesario. Nuestra residencia está situada al final de un camino privado bastante largo que da acceso a 3 casas que se ramifican desde la calle sin salida principal. Fundamentalmente, una servidumbre de paso para emergencias está claramente indicada en todos los planos catastrales originales y documentos de la comunidad de propietarios. Es una ruta directa y pavimentada que va desde la carretera principal hasta la puerta de mi casa, lo suficientemente ancha para una ambulancia o un camión de bomberos. Este fue uno de los factores que influyó en mi decisión de comprar la casa. Amalia Pervinka, sin embargo, percibía esa servidumbre de paso de una manera diferente. Desde su punto de vista, era un insulto, una sección de pavimento infrautilizada que restaba valor a la apariencia impecable y cuidada de su territorio. Amalia ocupaba el chalet ostentoso a la entrada de la calle sin salida, un testamento a aspiraciones convencionales, con un jardín impecablemente inerte y un reluciente Cadillac Escalade blanco que maniobraba como un buque de guerra. Ejercía como presidenta de la comunidad de propietarios, un cargo que ostentaba con el despotismo arbitrario de una gobernante medieval. Mi primera toma de conciencia de la particular forma de irracionalidad de Amalia surgió aproximadamente una semana después de la llegada de abuelo. Había contratado a una auxiliar de ayuda a domicilio, María, una mujer maravillosa y empática que venía 3 días a la semana. María conducía un sedán práctico y ligeramente desgastado. Amalia inmediatamente puso objeciones a que María aparcara en mi entrada, afirmando que constituía una actividad comercial excesiva. Le expliqué que María era una proveedora de cuidados sanitarios, no un vehículo de reparto, y que las normativas de la comunidad de propietarios permitían claramente el aparcamiento de invitados. Amalia resopló, arrugando la nariz como si le hubiera ofrecido ropa interior sucia. Ya veremos eso, había mascullado, redactando ya mentalmente la primera de numerosas notificaciones de infracción. No soy ajeno a la resolución de conflictos, es, literalmente, un componente de mi profesión. Prefiero la desescalada, el discurso lógico y encontrar puntos en común. Con Amalia, sin embargo, los puntos en común eran una extensión estéril y desolada. Su principal método de comunicación era la declaración imperiosa, típicamente emitida desde el elevado asiento del conductor de su Escalade, o a través de correos electrónicos redactados bruscamente que incluían a toda la junta de la comunidad de propietarios, en gran parte intimidada, como destinatarios. Estos miembros de la junta, predominantemente jubilados más preocupados por los horarios de pádel que por la gobernanza genuina, generalmente aprobaban las directivas de Amalia por el deseo de evitar sus tristemente célebres y largas diatribas durante las reuniones. La servidumbre de paso se convirtió en su fijación particular. No era simplemente que objetara su aspecto utilitario, comenzó a invadirla activamente. Inicialmente,
Se trató de una serie de macetas de terracota agresivamente grandes, llenas de flores chillonas de aspecto artificial, colocadas a escasos centímetros sobre el borde de la servidumbre de paso cerca del límite de mi propiedad. Posteriormente, apareció un banco de hierro forjado ridículamente ornamentado, en el que nadie se sentaba jamás. Cada nuevo objeto era una pequeña afirmación territorial, una invasión pasivo-agresiva de un límite claramente demarcado. Había revisado los documentos de la comunidad de propietarios y los registros catastrales. La servidumbre de paso era sacrosanta, legalmente designada para el acceso de emergencia sin obstáculos. Mi experiencia analizando esquemas y comprendiendo las normativas de uso del suelo dejaba esto inequívocamente claro. Envié un correo electrónico educado y redactado profesionalmente a Amalia y a la Junta, incorporando extractos de los documentos pertinentes y un recordatorio de la función crucial de la servidumbre de paso, especialmente considerando la frágil salud de abuelo. La respuesta de Amalia fue una clase magistral de condescendencia, desestimando mis ansiedades como alarmistas e insinuando que intentaba monopolizar las zonas comunes. Incluso insinuó que los problemas de salud de mi abuelo eran de alguna manera un pretexto para ignorar las normas. Fue en ese momento cuando un nudo frío y firme de determinación comenzó a apretarse en mi estómago. Esto ya no se trataba solo de una servidumbre de paso, se trataba de respeto, decencia y el sustento vital de mi abuelo. Comencé a documentarlo todo, fotografías de las invasiones, copias de toda la correspondencia, incluso anotando las ocasiones en que Amalia aparcaba deliberadamente su Escalade de modo que su enorme parrilla cromada apenas tocara el borde de la servidumbre de paso durante horas, una amenaza silenciosa y reluciente. Poco imaginaba que estos meticulosos registros formarían la base de una confrontación mucho más significativa, una confrontación que concluiría de una manera que ni Amalia ni yo podríamos haber previsto jamás, ni en nuestras más desbocadas imaginaciones. El escenario se estaba preparando, los participantes estaban en posición y la atmósfera ya estaba cargada con el tipo de tensión residencial que solo puede culminar en una explosión. Y explotó, de la manera más increíble. Los meses que precedieron a aquel terrible día fueron una progresión gradual y agonizante de acoso creciente. Amalia, envalentonada por la continua pasividad de la Junta de la Comunidad de Propietarios y aparentemente motivada por mi negativa a ceder sin más, intensificó su campaña. Parecía como si viera la fragilidad de abuelo no como motivo de compasión, sino como una debilidad que explotar. Comenzó a quejarse de los pitidos de algunos de los aparatos médicos de abuelo, un monitor cardíaco de bajos decibelios que apenas era perceptible dentro de mi casa, y mucho menos al otro lado de la calle. La invité a pasar para que escuchara, le mostré las lecturas. Ella simplemente frunció los labios, sus ojos escudriñando mi salón como si buscara otras infracciones, antes de declararlo, inquietante, y prometer consultar la ordenanza sobre ruidos. De hecho, cumplió y me envió una carta de advertencia formal, que yo contrarresté rápidamente con una lectura del sonómetro y una carta del cardiólogo de abuelo explicando la necesidad médica. Aquel pequeño triunfo solo pareció enfurecerla más. Su Escalade, aquel coloso de la arrogancia automovilística americana, se convirtió en una visión cada vez más común cerca de la servidumbre de paso, a veces aparcado en un ángulo que bloqueaba parcialmente la línea de visión directa a mi puerta desde la carretera principal. Yo tomaba fotografías cada vez. Enviaba un correo electrónico tranquilo y objetivo haciendo referencia al propósito de la servidumbre de paso, y no recibía respuesta o una réplica despectiva de una línea que esencialmente me ordenaba ocuparme de mis propios asuntos. Mis vecinos, en su mayoría, simpatizaban conmigo pero estaban intimidados. El viejo señor Hernández de la casa de al lado, un amable caballero que había visto pasar generaciones en el vecindario, ocasionalmente negaba con la cabeza y mascullaba sobre Amalia, comentando, cree que es dueña hasta del aire que respiramos. Incluso me había advertido cuando me mudé por primera vez, cuidado con esa, muchacho, le gusta el poder, y no es un gusto dulce. Sabías palabras, como los acontecimientos demostrarían. Mis apoyos eran pocos pero vitales. María, la auxiliar de ayuda a domicilio, se convirtió sin querer en cronista de las patrullas y edictos diarios de Amalia. Mi abogada,
una astuta amiga de la universidad llamada Sara, especializada en litigios sobre propiedades, escuchaba con creciente incredulidad mientras yo detallaba la saga. Esta mujer es una narcisista de manual con un grave complejo de autoridad, había declarado Sara tras nuestra tercera consulta. Sigue documentando, Alejandro, cada foto, cada correo, cada exigencia ridícula, estamos construyendo un caso aquí, aunque solo sea para una orden de alejamiento. En este punto, invertí en cámaras de seguridad de mayor calidad, asegurando una cobertura clara de mi entrada, la servidumbre de paso y la calle de enfrente, no solo para posibles robos, sino específicamente para grabar las acciones de Amalia. Parecía un grado excesivo de preparación para un desacuerdo vecinal, pero mi intuición, agudizada por años de evaluación de riesgos, me decía que esto no era solo un desacuerdo, esto era un asedio. Las tácticas de Amalia no se limitaban únicamente a la servidumbre de paso. Encontraba defectos en el color de mi contenedor de reciclaje, la altura precisa del césped en mi pequeña franja de jardín, incluso el tipo de alpiste que usaba en un comedero que abuelo disfrutaba observando. Cada queja era una pequeña irritación destinada a molestarme, a agotarme. Yo respondía a cada una con escrupuloso cumplimiento de los estatutos de la comunidad de propietarios, citando a menudo las mismas normas que ella alegaba que yo infringía, demostrando su error una y otra vez. Esto, naturalmente, solo fortaleció su determinación de encontrar algo, cualquier cosa, para afirmar su dominio. En una ocasión, dejó una nota en mi puerta, no una carta oficial de la comunidad de propietarios, sino un mensaje manuscrito en papel perfumado de color lila, acusándome de disminuir el valor de las propiedades por tener aparatos médicos antiestéticos, visibles a través de mi ventana. El aparato en cuestión era un concentrador de oxígeno, esencial para abuelo. Recuerdo mirar fijamente esa nota, la pura crueldad del asunto me dejó sin aliento. Esto ya no se trataba de normativas, esto era personal. Esto era cruel. Casi perdí la compostura entonces, estuve a punto de marchar a su casa y decirle 4 verdades que no olvidaría fácilmente. Pero entonces pensé en abuelo, el estrés que le causaría, y el consejo tranquilo de Sara, deja que construya nuestro caso por nosotros, Alejandro, cuanto más loca actúe, más sólida será nuestra posición. Así que fotografié la nota, la archivé con la creciente montaña de pruebas y me concentré en abuelo. Estaba pasando más días difíciles que buenos, y mi principal preocupación era su comodidad y bienestar. Me aseguré de que todos nuestros contactos de emergencia estuvieran actualizados, que el camino a su dormitorio estuviera siempre despejado y que sus medicamentos estuvieran meticulosamente organizados. Incluso realicé simulacros mentales, qué hacer si se desplomaba, el método más rápido para llamar al 112, cómo dirigir a los paramédicos. La ironía de que mi vida profesional influyera tanto en la personal no me pasó desapercibida, pero también significaba que quizás estaba más preparado que la mayoría para lo inimaginable. Y lo inimaginable, lamentablemente, se precipitaba hacia nosotros. Impulsado por el ego insaciable de Amalia Pervinca y su Cadillac Escalade blanco. La tormenta ya no solo se estaba formando, las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, y el cielo adoptaba un tono de gris verdaderamente amenazador. El aire crepitaba con una tensión tan densa que casi se podía percibir el ozono, un presagio del rayo que estaba a punto de alterarlo todo. Recuerdo haber pensado, si algo le sucede a abuelo debido a su obstrucción, debido a su mezquina tiranía, nunca, jamás la perdonaré, y me aseguraré de que comprenda toda la gravedad de sus acciones. Poco imaginaba cuán espectacularmente ella misma ingeniaría su propia perdición, y cómo una secuencia de sucesos completamente imprevistos convergería para administrar una forma de justicia que ni siquiera me había atrevido a contemplar. El día en que todo se vino abajo comenzó como cualquier otro martes, es decir, con una sutil corriente de aprensión sobre qué nueva absurdidad podría urdir Amalia. Abuelo había estado más débil de lo habitual esa mañana. Su respiración era superficial, y había rechazado su desayuno con un gesto, un ceño preocupado surcando su frente ya profundamente arrugada. María libraba ese día, así que solo estábamos abuelo y yo. Alrededor de las 10 de la mañana, estaba en mi despacho en casa, que da a la entrada y a la infame servidumbre de paso,
intentando concentrarme en un plan de respuesta a incidentes críticos para un cliente corporativo. Abuelo descansaba en su sillón en el salón, el silencioso zumbido de su concentrador de oxígeno era un sonido de fondo familiar. De repente, registré un golpe sordo, seguido de un jadeo ahogado. Se me heló la sangre. Salté de mi silla y corrí al salón. Abuelo estaba desplomado de lado, su rostro de un horrible tono grisáceo, su mano agarrándose el pecho. Sus ojos estaban muy abiertos con un miedo que reflejaba el mío. «Abuelo», grité, mientras ya buscaba mi teléfono. No podía hablar, solo emanaba un leve silbido. Mis dedos torpes marcaron el 112, años de entrenamiento en emergencias activándose a pesar del pánico abrumador. Grité nuestra dirección: evento cardíaco crítico, varón mayor, no responde, necesito asistencia inmediata, aseguren que la servidumbre de paso de emergencia esté despejada. Sabía con una certeza nauseabunda lo que observaría al mirar por la ventana, incluso mientras estaba al teléfono con el operador. Y allí estaba. Amalia Pervinca, con su ridículo sombrero de jardinería de ala ancha, no solo estaba cerca de la servidumbre de paso, estaba en ella. Su Escalade blanco impoluto estaba aparcado justo en medio, en diagonal a lo ancho de todo el acceso pavimentado, obstruyéndolo completamente. Estaba jugueteando con una de sus horribles macetas de terracota, aparentemente ajena a todo. «Señorita», dije al teléfono, mi voz tensa por una furia creciente, «el acceso de emergencia a mi propiedad está deliberadamente bloqueado por un vehículo, repito, deliberadamente bloqueado, un Cadillac Escalade blanco». La operadora, hay que reconocerlo, captó inmediatamente la gravedad. «Señor, se niegan a moverse». No he tenido oportunidad de preguntar, espeté, estoy tratando de mantener vivo a mi abuelo. Tumbé a abuelo, comencé las compresiones de RCP, contando en voz alta, mi mente acelerada. La operadora hablaba, pero todo era borroso. Podía oír el lejano ulular de las sirenas, increíblemente rápido, pero aún demasiado lejos. A través de la ventana, vi a Amalia levantar la vista, un atisbo de molestia en su rostro, pues probablemente también oyó las sirenas. No movió el coche. Se ajustó el sombrero. De hecho, se agachó para inspeccionar un geranio de plástico. La audacia, la pura indiferencia sociopática era asombrosa. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tamborileo salvaje de miedo y rabia incandescente. Esto no era mera negligencia, en ese momento, pareció un intento de asesinato por poderes. Las sirenas estaban más cerca ahora, aullando, pero tendrían que detenerse en la calle, recorrer el estrecho camino de entrada compartido, perdiendo preciosos segundos, todo por su culpa, segundos que abuelo no tenía. Entonces el mundo se inclinó. De la nada. Otro juego de sirenas, más graves, más guturales, se unió a las primeras, y luces, no solo rojas y blancas, sino azules, numerosas luces azules. Recuerdo haber pensado, ese no es el sonido de una ambulancia. A través de la ventana, más allá de Amalia y su exasperantemente inmóvil Escalade, vi un vehículo negro mate, fuertemente blindado, un furgón del GEO, entrar en nuestra calle sin salida con las luces destellando. No estaba frenando con elegancia, estaba acelerando. Por un milisegundo surrealista, me pregunté si Amalia de alguna manera había llamado a una unidad táctica contra mí por perturbar su mañana. La idea era una locura, pero con Amalia, ¿quién podría decirlo? El furgón del GEO, con una precisión aterradoramente hermosa, ni siquiera se detuvo. Se desvió ligeramente, identificó el Escalade como la obstrucción y con un repugnante crujido de metal contra metal, embistió el panel trasero del apreciado Cadillac de Amalia, empujándolo violentamente de costado, hasta la mitad de su propio césped meticulosamente cuidado. El ruido fue ensordecedor. Amalia gritó, un chillido agudo e indigno, dejando caer su pala de jardinero y tropezando hacia atrás. El camino estaba despejado. Ni un segundo después, el equipo de la ambulancia corría por la ahora abierta servidumbre de paso, los paramédicos irrumpiendo por mi puerta. Se hicieron cargo de la RCP, sus movimientos eficientes, profesionales.
Una de ellos, una mujer de rostro severo pero ojos amables, encontró mi mirada. Lo tenemos, señor, usted lo hizo bien. Simultáneamente, dos agentes del GEO fuertemente armados estaban al lado de Amalia. No pude discernir lo que decían por encima del alboroto y el pitido en mis oídos, pero Amalia gesticulaba salvajemente, su rostro contraído por la indignación y la incredulidad. Era una escena de una irrealidad tan caótica, casi cinematográfica, que sentí como si estuviera observando una película de la existencia de otra persona. Los paramédicos atendían a Abuelo, mascarillas de oxígeno, vías intravenosas, terminología médica gritada. Afuera, un escalade destrozado, una presidenta de la comunidad de propietarios echando humo, retenida eficazmente por hombres que parecían desayunar clavos, y una multitud de vecinos atónitos comenzando a asomarse por detrás de sus cortinas. Más tarde, mucho más tarde, descubriría la increíble coincidencia: el equipo del GEO había estado realizando un ejercicio de entrenamiento no relacionado para ejecutar una orden judicial de alto riesgo a solo unas pocas calles de distancia. El centro de coordinación, al darse cuenta de que una ambulancia estaba siendo activa y físicamente bloqueada para atender una llamada cardíaca crítica, un delito grave en nuestra comunidad autónoma, había enviado a la unidad disponible más cercana con capacidad para resolver obstrucciones. No sabían que era un todoterreno civil, solo sabían que una vida estaba en peligro y algo estaba ilegalmente en medio. Lo resolvieron con extrema contundencia. Abuelo fue estabilizado lo suficiente para el transporte. Mientras lo sacaban en la camilla, sus ojos se abrieron por un momento y me dio el más leve apretón de mano. La esperanza, frágil pero intensa, surgió en mi pecho. Una vez que la ambulancia se marchó, llegó una unidad de policía regular para tomar declaraciones. Di la mía con calma, objetivamente, mi voz aún temblando ligeramente. Vi a Amalia, envuelta en una manta térmica como una patata asada a pesar del día cálido, intentando presentarse como la víctima, lágrimas de rabia corriendo por su rostro mientras señalaba con un dedo tembloroso su vehículo dañado, y luego mi casa. Pero la evidencia era innegable: su coche bloqueando estratégicamente un acceso de emergencia durante una crisis médica. El informe policial inicial la citaba por obstruir al personal de emergencia, un delito leve grave. Sin embargo, yo sabía que esto estaba lejos de haber concluido, esto era simplemente el comienzo. En el momento en que Abuelo estuvo a salvo, una nueva y más fría resolución se apoderó de mí. Amalia Pervinca no iba simplemente a recibir una multa. O no, iba a comprender, con doloroso detalle, todas las repercusiones de su reinado de terror. Iba a desmantelarla. Las secuelas de aquella mañana de martes fueron un torbellino. Abuelo estuvo en la UCI durante varios días, una situación precaria que me tuvo subsistiendo a base de café de hospital y adrenalina. Afortunadamente, salió adelante, y sus médicos atribuyeron su supervivencia a la rápida RCP y al acceso relativamente rápido de los paramédicos, acceso conseguido por la intervención directa de un equipo del GEO. La ironía no le pasó desapercibida a nadie. Mientras Abuelo luchaba por su vida, yo comencé a sentar las bases para la mía. En el momento en que estuvo estable, llamé por teléfono a Sara, mi abogada. Le conté todo el episodio demencial, desde el escalade de Amalia formando un reluciente bloqueo blanco hasta la teatral llegada de la caballería blindada. Sara guardó silencio durante un largo momento y luego simplemente dijo: «Oh, Alejandro, no tiene ni idea de lo que ha hecho, ¿verdad? Esto ya no es solo una mezquindad de la comunidad de propietarios, esto es negligencia grave, puesta en peligro, provocación intencionada de daño moral, todo el lote». Y fue entonces cuando comenzó a tomar forma todo el alcance de lo que necesitaba lograr. No se trataba simplemente de castigar a Amalia, se trataba de asegurar que esto nunca pudiera volver a ocurrirle a nadie en nuestra comunidad y de reclamar alguna medida de justicia por el terror que ella había infligido. Los cargos penales contra Amalia por obstruir al personal de emergencia avanzaban, aunque lentamente. Pero sabía que eso no sería suficiente, un mero tirón de orejas, una multa que no mellaría el tipo de arrogancia que Amalia mostraba. No, esto requería una demanda civil, una que la golpeara donde realmente importaba,
su orgullo y sus finanzas. Mi meticulosa documentación resultó invaluable. Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron la pieza central, lo revelaban todo. Amalia cruzando deliberadamente su escalade sobre la servidumbre de paso solo minutos antes de que oyera la caída de abuelo. Incluso la captó mirando hacia mi casa, luego mirando su reloj, casi como si estuviera anticipando algo o cronometrando un evento. Luego, la llegada de la ambulancia a lo lejos, su clara visión de ella, su ligera vacilación, y posteriormente, su decisión de dar la espalda y atender sus flores. Era condenatorio. Incluso había audio, débil pero discernible, de ella mascullando algo sobre, darle una lección sobre aparcamiento no autorizado, esa misma mañana cuando colocó el vehículo por primera vez. ¿Una lección? Casi imparte la última de mi abuelo. Solicitamos judicialmente los registros de llamadas al 112 y los informes de despacho del equipo del GEO, corroborando la cronología y la clasificación oficial de su vehículo como una obstrucción ilegal a una emergencia potencialmente mortal. Obtuvimos declaraciones de los paramédicos que se habían retrasado, e incluso, con cuidado, de uno de los agentes del GEO que describió la actitud beligerante de ella cuando despejaron su vehículo. La investigación se amplió. Sara, brillante e implacable, sugirió que examináramos el mandato de Amalia como presidenta de la comunidad de propietarios. La gente como ella, comentó, raramente limita su tiranía a una sola área. Si es así de descarada contigo, imagina lo que habrá hecho con los fondos de la comunidad o con otros residentes que tenían demasiado miedo para hablar. Y así comenzó la investigación exhaustiva. Comenzamos conversando con otros vecinos, discretamente al principio. El señor Hernández, envalentonado por la repentina vulnerabilidad de Amalia, era una mina de información. Relató años de Amalia imponiendo multas arbitrariamente, tomando decisiones unilaterales sobre la propiedad comunitaria e intimidando a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Habló de contratos de jardinería sospechosos adjudicados a un primo suyo, de cuotas de la comunidad de propietarios por las nubes con poco que mostrar a cambio en términos de mejoras reales, salvo por las decoraciones de temporada cada vez más elaboradas alrededor de su propia propiedad. Esto era un filón. Sara aconsejó. Solicitamos una auditoría completa de las finanzas de la comunidad de propietarios. La Junta, ahora aterrorizada de ser asociada con la reputación de Amalia en rápido deterioro y enfrentándose ellos mismos a una posible responsabilidad legal, de hecho cedió con mínima resistencia. Los hallazgos iniciales fueron asombrosos. Durante años, Amalia había estado tratando los fondos de la comunidad de propietarios como su cuenta discrecional personal, facturas infladas, pagos por servicios nunca prestados, honorarios de consultoría a entidades de nombres vagos que se remontaban a, bueno, uno puede suponer. El problema de la servidumbre de paso de emergencia era simplemente la parte visible de un iceberg muy desagradable. La magnitud pura de su malversación era impresionante. Ya no se trataba solo de una entrada bloqueada, se trataba de abuso de poder sistémico y fraude potencial. Nuestra demanda civil se amplió. No solo demandábamos por daños relacionados con la emergencia médica de abuelo, los costes médicos adicionales incurridos debido al tratamiento retrasado, el daño moral, la puesta en peligro. Ahora perseguíamos una reclamación mayor que implicaba su incumplimiento del deber fiduciario hacia la comunidad de propietarios, con el objetivo de recuperar los fondos malversados en nombre de toda la comunidad. La cifra inicial de 3 millones de euros que Sara propuso parecía astronómica al principio, pero a medida que detallamos los daños, comenzó a parecer completamente plausible. Había daños punitivos por su conducta dolosa con respecto a la ambulancia, daños y perjuicios compensatorios por el sufrimiento de abuelo y mi propio daño moral, y luego la recuperación proyectada para la comunidad de propietarios basada en los hallazgos preliminares del perito contable sobre sus manipulaciones financieras. Amalia, mientras tanto, existía en un estado de negación enfurecida. Contrató a un abogado ruidoso y fanfarrón que inmediatamente adoptó una postura ofensiva, amenazando con contrademandas por difamación y daños a su preciado escalade, que su seguro, citando sus acciones ilegales, se negaba a cubrir por completo. Intentaron presentarme como un alborotador vengativo,
a Abuelo como una carga, y las acciones del equipo del Geo como un asalto no provocado. Era ridículo, especialmente cuando se contrastaba con la montaña de pruebas que estábamos acumulando, los vídeos, los registros financieros, los testimonios de los vecinos que finalmente reunían su valor. Las paredes se estaban cerrando sobre Amalia Pervinca, construidas ladrillo a ladrillo con su propia arrogancia y engaño. Su reinado se desmoronaba, y el silencio de sus habituales cómplices en la Junta era ensordecedor. La fachada cuidadosamente construida de líder comunitaria benévola se estaba haciendo añicos, revelando a la tirana mezquina que había debajo, y yo estaba allí con Sara a mi lado, preparado para presentarle la factura por todo ello. La contienda legal fue, como Sara había previsto, una lucha prolongada. Sin embargo, con cada semana subsiguiente, nuestra posición se solidificaba, mientras que la de Amalia se deterioraba visiblemente. Su beligerancia inicial disminuyó hasta convertirse en una especie de resentimiento hosco. Su abogado, de quien sospecho que reconoció rápidamente que le había tocado una mano perdedora, cargado con una clienta verdaderamente reprobable, se volvió cada vez más esquivo. Las declaraciones juradas fueron un momento destacado particular, si se puede llamar destacado a estar sentado durante horas en una sala de conferencias estéril. Cuando fue mi turno, simplemente relaté los hechos de manera objetiva, con calma, permitiendo que las pruebas en vídeo y las cronologías hablaran por sí mismas. Mi experiencia en la preparación de informes detallados de incidentes significaba que mi recuerdo era preciso, mi narrativa inexpugnable. La declaración de Amalia, sin embargo, fue puro teatro del absurdo. Bajo el interrogatorio educado pero incisivo de Sara, Amalia se contradijo repetidamente. Intentó presentarse como la víctima de una gran conspiración, un pilar de la comunidad injustamente perseguido. Afirmó que no había observado la ambulancia acercándose. A pesar de la clara evidencia en vídeo que la mostraba mirándola directamente. Insistió en que su escalade no bloqueaba completamente la servidumbre de paso, sino que simplemente descansaba parcialmente sobre ella, mientras embellecía la zona común para el disfrute de todos. Cuando Sara reprodujo la grabación de seguridad que mostraba a Amalia colocando deliberadamente su coche y luego dando la espalda al vehículo de emergencia que se acercaba, Amalia realmente jadeó, agarrándose las perlas. Sí, literalmente llevaba perlas a la declaración, y nos acusó de manipular la grabación. Su abogado se llevó las manos a la cabeza. En ese momento, casi sentí una punzada de lástima por él. Casi. La auditoría financiera de la comunidad de propietarios, que avanzaba simultáneamente con nuestra demanda civil, desenterraba cada vez más cosas. Resultó que Amalia no solo había estado metiendo mano en los fondos para algunos proyectos de jardinería cuestionables, había desviado sistemáticamente dinero a través de sociedades instrumentales, falsificado facturas de reparaciones que nunca ocurrieron, e incluso había cargado lujosas cenas personales como reuniones de la comunidad. La escala de la malversación era significativamente mayor de lo que sospechábamos inicialmente, ascendiendo a cientos de miles a lo largo de su extenso mandato. Esta mala conducta financiera, aunque distinta del incidente inmediato que involucró a Abuelo, pintaba un retrato devastador de su carácter y su abuso de confianza, lo que se volvió increíblemente pertinente para los daños punitivos en nuestro caso. La Junta de la Comunidad de Propietarios, ahora completamente reorganizada tras una dimisión masiva de los socios de Amalia y unas elecciones especiales en las que el señor Hernández asumió sorprendentemente el liderazgo, se unió formalmente a nuestra demanda civil como codemandantes, buscando recuperar los fondos robados. Esto transformó mi lucha personal en una cruzada comunitaria. La prueba definitiva, si es que era necesaria más allá del horrible vídeo del incidente de la ambulancia, surgió de una fuente inesperada. Una de las antiguas miembros de la Junta, una mujer tímida llamada Carolina, que siempre había parecido aterrorizada por Amalia, se acercó a Sara con nueva información. Aparentemente, Amalia se había jactado en una reunión de la Junta a puerta cerrada justo una semana antes del incidente de que iba a poner por fin en su sitio a ese joven arrogante, y hacerle entender quién dicta las normas por aquí. Carolina había tomado notas detalladas, que había mantenido ocultas por miedo. Esas notas,
corroboradas por otro exmiembro de la Junta atormentado por la culpa, proporcionaron pruebas claras de premeditación y dolo con respecto a sus acciones hacia mí, mucho más allá de la simple negligencia al bloquear la servidumbre de paso. No fue simplemente una obstrucción accidental, fue parte de una campaña deliberada de acoso que culminó en un acto que puso en peligro una vida. Con esta nueva prueba, Sara presionó para obtener una sentencia anticipada sobre varios cargos o, alternativamente, un acuerdo sustancial. El abogado de Amalia, probablemente percibiendo el potencial de un resultado catastrófico en el juicio para su clienta, finalmente comenzó a entablar discusiones serias. Las negociaciones fueron intensas. Amalia, incluso acorralada, permaneció obstinada. Inicialmente ofreció una suma ridículamente pequeña, negándose aún a admitir cualquier irregularidad significativa. Sara no fue receptiva a esto. Señora Pervinka, declaró Sara fríamente durante una sesión de mediación, su voz como hielo picado, sus acciones pusieron directamente en peligro la vida de un hombre, su documentada mala conducta financiera ha defraudado a toda esta comunidad, las pruebas en su contra son abrumadoras, incontrovertibles y, francamente, moralmente repugnantes. La cifra sobre la mesa no es un punto de partida para la negociación, es un reflejo del daño catastrófico que ha causado, considérelo su última oportunidad para evitar un juicio público que no solo la arruinará aún más, sino que también asegurará que su nombre sea permanentemente sinónimo de avaricia y crueldad. Ese fue el momento en que observé verdadero miedo en los ojos de Amalia. No indignación, no enfado, sino el terror frío y absoluto de alguien que se enfrenta a consecuencias irrefutables. La lucha se desvaneció de ella. La cifra de 3 millones de euros que perseguíamos estaba meticulosamente detallada, daños reales, incluyendo el aumento de las facturas médicas de abuelo y las necesidades de cuidado continuo directamente atribuibles al retraso, indemnización por daño moral tanto para abuelo como para mí, importantes daños punitivos debido a la naturaleza deliberada y dolosa de sus acciones, y una porción sustancial asignada para la restitución a la comunidad de propietarios por los fondos malversados. Dados sus considerables bienes personales, el chalet ostentoso, carteras de inversión, algunas de las cuales, irónicamente, habían sido financiadas con lo que se sabía de la comunidad de propietarios, era una suma diseñada para infligir dolor, para tener un impacto, pero también una que era legalmente justificable. Finalmente cedió. El acuerdo estipulaba el pago completo de 3 millones de euros, una disculpa pública para mí, para abuelo y para la comunidad, aunque claramente fue leída bajo coacción y saturada de arrepentimiento insincero, y su prohibición permanente de ocupar cualquier cargo dentro de la comunidad de propietarios o cualquier organización comunitaria similar. El alivio fue inmenso, pero no se trataba únicamente de la suma monetaria. Se trataba de la admisión, aunque forzada, de la fechoría. Se trataba de que el sistema, aunque lentamente, funcionara. Se trataba de saber que Amalia Pervinka nunca más estaría en posición de aterrorizar un vecindario. El día que se finalizó el acuerdo, sentí como si una pesada y opresiva carga se hubiera levantado no solo de mí, sino de toda la calle sin salida. Abuelo, para entonces, estaba en casa y recuperándose notablemente bien. Aún enfrentaba desafíos, pero su espíritu era fuerte, animado por la oleada de apoyo de los vecinos quienes, liberados de la sombra de Amalia, finalmente se comportaban como una auténtica comunidad. Incluso hizo una broma sobre necesitar una escolta del GEO para todas sus futuras citas médicas. Los 3 millones de euros, cuando llegaron, fueron administrados cuidadosamente por Sara. Una porción significativa se destinó a un fideicomiso para el cuidado vitalicio de abuelo, asegurando que tendría todo lo que necesitara sin ninguna tensión financiera. Otro gran segmento, según el acuerdo, fue devuelto a la comunidad de propietarios, donde la nueva junta, dirigida por un sorprendentemente eficaz señor Hernández, inmediatamente comenzó reparaciones muy necesarias y mejoras sensatas que beneficiaron a todos. Incluso instalaron grandes y claras señales de acceso vehículos de emergencia, prohibido aparcar, zona de grúa, en la servidumbre de paso, con luces solares intermitentes incluidas. Excesivo, quizás, pero satisfactorio, absolutamente. En cuanto a mi parte,
Después de los honorarios legales, se destinó a reforzar mi propia tranquilidad y quizás, solo quizás, a unas vacaciones muy largas una vez que abuelo estuviera un poco más fuerte. La caída de Amalia Pervinka fue rápida y absoluta. El acuerdo la obligó a vender el chalet ostentoso para cubrir los costes. La última vez que la observé, estaba supervisando a los de la mudanza, empacando sus pertenencias en una furgoneta mucho más pequeña, su rostro una máscara de amarga resignación. Su escalade, burdamente reparado pero aún con las cicatrices de su encuentro con el furgón del Geo, parecía tan desinflado como ella. No hubo despedidas lacrimosas de los vecinos, solo un suspiro colectivo y silencioso de alivio. La comunidad de propietarios se revitalizó. Las reuniones se volvieron productivas, concentradas en las necesidades reales de la comunidad en lugar del ego de una persona. La gente comenzó a conversar entre sí de nuevo, organizando fiestas vecinales, cuidándose unos a otros. Toda la atmósfera se transformó de un miedo apagado a una amabilidad abierta. Mi vida profesional incluso recibió un impulso inesperado. La historia, en sus detalles vagos y no identificativos, se convirtió en un legendario caso de estudio en algunos de mis seminarios de preparación para incidentes críticos sobre la naturaleza impredecible de los factores humanos en emergencias. Sirve como un crudo recordatorio de que a veces la mayor amenaza no es la más evidente. Reflexionando sobre ello, todavía es difícil creer cuán rápidamente escalaron los acontecimientos, como la mezquina malevolencia de una persona pudo acarrear consecuencias tan trascendentales. Me enseñó mucho sobre la resiliencia, la importancia de la preparación meticulosa y el increíble poder de una comunidad uniéndose contra el abuso. Pero sobre todo, reafirmó mi convicción de que, aunque la justicia ocasionalmente puede ser lenta, y su camino enrevesado y extraño, implicando, en este caso, un equipo del Geo increíblemente oportuno, puede prevalecer. Amalia creía que era intocable, que su autoridad autoproclamada la hacía invencible. Me subestimó. Subestimó mi afecto por mi abuelo, y subestimó enormemente las repercusiones de su propia malicia. Aprendió por las malas que las reglas genuinas, se aplican a todos, incluso a las reinas residenciales autocoronadas en sus torres de marfil o, en su caso, en su Cadillac Escalade blanco. La tranquilidad en nuestra calle sin salida es palpable ahora. Abuelo disfruta sentado en el porche, saludando a los vecinos, ya no bajo el escrutinio opresivo de Amalia. Y esa servidumbre de paso de emergencia está más despejada que nunca, un testamento silencioso de una batalla librada y ganada. Es un recordatorio de que a veces debes luchar por tu paz. Y cuando lo haces, y lo haces correctamente, la victoria no es solo tuya, pertenece a todos los que sufrieron en silencio. Así que, lo que comenzó como una pesadilla se transformó en un triunfo duramente ganado. Y si hay una lección aquí, quizás sea esta: no te metas con la familia, no subestimes al vecino tranquilo, y por el amor de Dios, nunca, jamás bloquees una ambulancia. Nunca se sabe quién, o qué, podría venir a despejar el camino.